Hermano Alejandro, léame Oseas 4:6 tan amable. Vamos a empezar por ahí. Amén. Oseas 4:6, en el nombre de Jesús, dice así: Mi pueblo es destruido porque, la voy a cambiar de versión, un Ok, momento, que tengo una versión diferente. Amén. Ahora sí, dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, por tanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Qué bien. Eh, Nosotros hemos estado estudiando la historia de la iglesia y al estudiar esta materia, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a permitir comprender mejor nuestra fe, darnos cuenta qué ocurrió con la iglesia del primer siglo, eh, los sucesos que hubieron a lo largo en la línea de tiempo de los periodos que hemos estudiado. Dividimos esta historia en tres segmentos y los llamamos periodos de la iglesia. Entre ellos tenemos la iglesia antigua, iglesia medieval y la iglesia moderna. La iglesia antigua obviamente toma del siglo número 1 hasta el siglo 6, pero todos este cuadro tuvo unos periodos de tiempo y vamos a irlos observando y vamos a profundizar un poquito más en algunos aspectos que no vimos durante todas las clases, y también vamos a permitirle a algunos de ustedes que comenten a través de las preguntas que yo les voy a hacer como evaluación. Así que esta es una manera de resumir todo lo aprendido para reforzar el conocimiento. Muy bien, voy a leer acá unas notas y las voy a compartir para que también ustedes las vayan mirando. Ok, aquí está. Dice aquí resumen de los estudios de la historia de la iglesia. En el recorrido histórico que hicimos, al estudiar la historia de la iglesia, observamos tres puntos importantes para partir de una visión resumida, y fue la siguiente: lo que ya mencioné, iglesia antigua, medieval y moderna. Cada cuadro tenía un eje sistemático, el cual fuimos estudiando poco a poco. En el primer cuadro aprendimos que la iglesia antigua comprende de 6 siglos en la línea de tiempo, es decir, desde el siglo I hasta el siglo VI. En el segundo cuadro aprendimos que la iglesia medieval tomó 9 siglos, desde el siglo VI, obviamente, hasta el siglo XV, específicamente en 1517. La iglesia moderna tomaba como punto de partida 1517 o siglo XVI hasta nuestros días. Todos estos periodos de tiempo van presentando unas escenas con sucesos y con personajes dentro de la historia. Esta es la manera en que cada estudiante pudiera más o menos presentar un resumen de la historia de la iglesia. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que uno que está estudiando, ustedes que están estudiando, y todos obviamente, alguien quiere saber qué es lo que nosotros hemos aprendido. Me imagino que sea su pareja, sea su amigo, le dice, pero tú te reúnes todos los lunes, como que es sagrada esa hora a las 7, 8, 9, en cualquier lugar donde usted esté, el horario. ¿Qué es lo que usted hace ahí? Estoy estudiando. Y a ver, cuéntame qué es lo que estás aprendiendo. Bueno, estoy en historia de la iglesia. Háblame un poco de qué se trata. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Sarita, no sé si me escucha la hermana Sarita. Amén, hermano. Dios le Bien. bendiga. Amén. Hablando de lo que de las cosas que estamos presentando, si alguien le hiciera la pregunta de esta materia, ¿qué respondería usted, al menos resumidamente? ¿Qué es lo que ha aprendido acerca de la historia de la iglesia? Bueno,
como recién me he estado conectando, bueno, en la clase pasada Ujú, estuvimos viendo referente a lo que es el Imperio Romano, que ujú, cayó en el año 476 después de Cristo. También habló sobre los bárbaros que empiezan a gobernar, ujú. el descubrimiento de América que fue en el 1492, luego que vino el papado, luego los monjes. Entonces, referente a los monjes, se habló que ellos juraban lealtad al papa, también eran personas intelectuales, la gente iban hacia ellos a preguntarles. Eh, Muchos en aquellos tiempos no querían ser monjes, entonces hicieron tres cosas, nos decía usted: la castidad, la obediencia al Papa, pobreza, mejor dicho, estos cristianos, estas personas asistían a los enfermos, pedían limosnas. El oficio también de los monjes, que era, rezaban mucho, tenían mucho trabajo también. Eh, y bueno, pues los monjes que surgen en la Edad Media con el Sacro Imperio, en los frailes, En- y esa partecita. Muy bien, muy bien. Para no haber estado en todas las clases, bien documentada. Grabó muy bien. Excelente. También vamos con un resumen breve con el hermano Juan Carlos, hablando respecto de lo que hemos ido aprendiendo en cuanto a la iglesia. Si alguien le preguntase eso a usted, ¿qué pudiera hablar o mencionar a las personas de lo que usted ha aprendido de historia de la iglesia? Bueno, mi hermano, resumidas cuentas, yo podría decir que hemos aprendido algo sobre las persecuciones de la iglesia, sobre todo al principio de la época cristiana, la iglesia primitiva. Ujú, Pues tuvieron varias persecuciones que fueron muy relevantes en el sentido del estudio bíblico, comenzando desde Nerón, pasando por Alejandro Magno, llegando a otros emperadores posteriores, por hasta el año 300, que es lo más relevante de la iglesia primitiva. Eso yo podría aportar con lo que respecta a y pues lo que dijo la hermana Sarita también, pues viendo las etapas de la iglesia y la parte última que estamos viendo desde la semana pasada, lo del fortalecimiento del papado y todo eso, ¿no? amén. Eso podría decir a breve rasgos, mi hermano. Claro que hay otros eventos y fechas más relevantes también que habría que considerar en el camino. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Así es. Bien, eso es lo que deseamos y queremos que en la mente del estudiante se vaya quedando esta información para así compartirla y dar luz a las otras personas que quizás no tienen la oportunidad de estar en un instituto como usted o al menos no tienen acceso a este tipo de información. Hay mucha información en la internet, pero no está como bien detallada, no está bien explicada y se necesita tener conocimientos previos para poder estudiar de cada librito un poco y analizar, sustraer, filtrar información para no hacer una mezcla de esos conocimientos que al final terminen confundiendo al estudiante o al creyente. Por eso este análisis cognitivo es importante para hacer fortalecimiento de los conocimientos. Bien, voy a ampliar un poquito más. Gracias por sus aportes. Y de ahí se va preparando el hermano Sergio Vargas y Joe San Martín para participar también. Hay unos personajes importantes en la historia que son los emperadores. Tenemos a Nerón, a Diocleciano, Domiciano, Marco Aurelio, entre otros. Voy a presentarles acá una imagen que quizá ustedes la recuerden. Los tengo acá abajo los emperadores. Con sus fechas, el hermano la compartió también en una de las exposiciones que habían. Y aquí tenemos a Nerón y Domiciano, que fueron los primeros en hacer persecuciones a la iglesia. Esto dentro del siglo número 1. Recordemos que en la primera etapa de la iglesia, que es historia, la iglesia antigua, tiene 6 periodos. Y
el primer siglo, obviamente, fue la etapa de la expansión de la iglesia. Más o menos hasta el tercer siglo tenemos persecuciones. El 313 con Diocleciano. Hablábamos también de que los tres últimos emperadores fueron los que persiguieron la iglesia de una manera intensa. Los demás la hicieron de una manera periódica, descansaban 1 año, 2 años, etcétera. Pero los tres finales dijeron, vamos a acabar con el cristianismo, a destruirlo, a exterminarlo. Pero al fin y al cabo no pudieron. ¿Por qué? Por lo que la Biblia enseña que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Entonces, Constantino aparece como el emperador creyente, entre comillas. Algunos historiadores lo presentan como un cristiano verdadero. Pero cuando nosotros vamos observando el Sacro Imperio Romano, nos vamos dando cuenta que Constantino no fue un fiel creyente, sino que cuando hay un sistema político que necesita adeptos y de alguna manera seguir teniendo poder sobre la población, porque el poder del Estado pues está en sus adeptos, está en los aportantes, en la sociedad, sobre todo la sociedad que carece de ciertos conocimientos, o por no decir los que ignoran ciertas cosas. Mientras que el pueblo se empieza a educar y a tener conocimiento, pues el imperio empieza a temblar. Y esto fue lo que pasó con la iglesia al principio. La iglesia empieza a educar a la población con una nueva doctrina. Y esta doctrina es el evangelio que enseñaba ¿qué? La igualdad. O sea, un esclavo podía comer con su ama y con su amo, perdón, igualdad, que esto no ocurría en el ambiente social en cuanto al imperio se refiere y entre otras culturas como la cultura judía, tampoco. Pero los cristianos lo están haciendo, están proyectando, por así decirlo, un movimiento nuevo con políticas distintas o con una nueva filosofía. Y esa filosofía es el amor. Entonces, esto despierta primero celos en lo religioso, por la parte de los judíos que tenían al Sanedrín, tenían a los escribas, fariseos, saduceos, y entonces se levantan contra la iglesia. ¿Dónde encontramos eso? En el capítulo 3 de Hechos encontramos la sanidad del cojo. 40 años tenía este hombre de ser paralítico. Lo sana Pedro y Juan por el poder del Espíritu Santo y esto llega hasta el templo porque el cojo entra al templo saltando, cosa que no habían podido hacer ni los escribas ni los fariseos con tanto intelecto. Esto pues despertó la curiosidad de muchos y la conversión de otros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora pues hay celos por parte de los judíos y miren lo que hacen. Capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4 de Hechos, hermano Luis Mario. Mire que aquí de algún modo quieren parar a los primeros cristianos. Entonces, pudiéramos mencionar que la persecución inicial comienza desde el aspecto religioso. Insisto, la persecución inicial comienza desde el aspecto religioso. Cuando usted está predicando la palabra, ¿qué es la aplicación que hacemos acá? Cuando usted es un pastor que está cerca de otro pastor o en el mismo departamento, así sean del nombre, permítanme decirlo, pero pertenecen a diferentes concilios. Un ejemplo, Sergio es del concilio tal, el hermano Alejandro del concilio tal y Luis Mario del concilio tal. Y están en el mismo país, en el mismo departamento, quizás en la misma ciudad, pero cada uno de su concilio, aunque tienen la misma doctrina. Pero empieza el hermano Luis Mario, por ejemplo, a tener un avivamiento tremendo de sanidades, liberaciones, mucha conversión. Eso despierta la curiosidad de los otros pastores.
Y si esto no ocurre, o puede pasar viceversa, en algunos pasa que empiezan a perseguir al que está prosperando, al que está avanzando y al que está creciendo. Esto es lo que pasó con la iglesia primitiva. Leamos el capítulo 4 de Hechos. Desde el principio, pastor. Sí, capítulo 4, 1 al 10. Amén. Bueno, Dios les bendiga, pastor. Un saludo a los hermanos de cada uno que están en este aula virtual. Amén. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gracias, hermano. Entonces, miren cómo nos vamos ubicando el cuadro histórico y vamos encontrando las causas iniciales por la cual la iglesia fue perseguida. Entonces, lo que vamos descubriendo es que el avivamiento que se está gestando a través de los apóstoles afectó la religión judía. ¿Por qué? Porque no habían podido hacer sanidades, aunque tenían ellos la responsabilidad de la sanidad de los cuerpos de los dolientes, de darle paz, alegría e incluso el desarrollo social. Ahora la gente está quitando la mirada de estos doctores de la ley, de escribas y fariseos, y se están yendo a gente que casi no es tan superdotada como lo eran los escribas y fariseos. Por eso cuando ellos hablaron, dijeron, estos son hombres del vulgo, ¿y cómo hablan con este denuedo? O sea, los discriminaban de algún modo. Pero es que ellos tenían una influencia, tenían una maestría que le había dado el Señor Jesucristo. 3 años. 3 años el Señor educándolo. Algunos dicen 3 años y medio. Entonces imagínense lo que pudieron aprender en 3 años y medio, más que los escribas y fariseos. Y sobre todo tenían la unción del Espíritu Santo. Entonces esto trastornaba la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos aprender nosotros de este estudio? Que la iglesia, para tener un avivamiento grande, necesita combinar las dos cosas, el conocimiento y la unción del Espíritu Santo, los dones para ver un gran despertar. El hermano Milton me está levantando la manito, no sé si va a decir algo. Amén. Milton Amén, Cueva. hermano Maximiliano. No sé si me Amén. escucha. Dios le bendiga. Amén, amén. Hermano, acerca de la historia que estamos, según la investigación, también se puede uno visualizar de que pasó algo tremendo, ¿no? Donde Roma dice que fue incendiada y esto fue la manera donde Nerón pudo justificar para culpar a todo aquel que seguía al Señor Jesucristo, donde según la investigación dice que Pedro y Pablo fueron muertos como mártires en aquella época. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, hermano Milton, así es. Nerón incendió a Roma, es así, y culpó a los cristianos. Es cosa que
que antes bien, aunque se incrementó la persecución, todas estas persecuciones, todas estas cosas que hacían, antes bien le hacían propaganda a la iglesia de ese entonces. Como el texto lo dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces lo que vamos aprendiendo de la historia de la iglesia es que todos los sucesos que nos llegan a la vida espiritual o a nuestro ministerio son el reflejo de lo que la iglesia primitiva vivió y que si ellos tuvieron victoria, también nosotros tendremos la victoria. Así que en este resumen lo que vamos a ir sacando son las aplicaciones a nuestra vida espiritual y a nuestro ministerio e incluso a nuestro liderato. Alguien dice, no, ¿y para qué yo tengo que aprender la historia de la iglesia? Hay mucho que aprender que nos da escalones para ir subiendo de nivel espiritual. Hermano Alejandro, hablamos del Sacro Imperio. El Sacro Imperio comienza en los 590, siglo VI en adelante. Obviamente en la iglesia medieval va apareciendo ya el Sacro Imperio Romano. Hablamos del Imperio Bizantino, hablamos de Constantinopla, de Bizancio, y recordemos que el Imperio de Oriente siguió convertido en el Sacro Imperio Romano. ¿Qué pasó allí? No sé si se acuerda, hermano Alejandro. Amén. Bueno, amén. Dios le bendiga a todos. En gran Amén. manera. Bueno, vemos que se divide el imperio, el oriente y el occidente. Señor. Entonces, de ahí, estaban hablando de que surgen los monjes después, los monjes que era como decía la hermana Sarita, que juraban lealtad al Papa, pero también entre esos monjes, de ahí surge el Martín Lutero, que era un monje alemán. Sí, así es. Sí. Y entonces, bueno, la 95 tesis de Martín Lutero, no la recuerdo todo cómo es, pero yo sé que él hablaba algo respecto al purgatorio, como algo así, Sí, que no estaba de acuerdo, porque todo lo que tenía que hacerse era basado a la Biblia y por eso fue que lo pusieron como revelador, pero también podemos ver del, de los, ay, los, me- bueno, los medicantes, amén, los otros, ajá. amén. Ahí estaban los, ay, los vikingos, vikingos y los que vienen de la secuencia de los francos. Sí, sí, sí. Sí, sí, así Amén. es. Ajá. Y bueno, también ahí podemos ver bueno, pastor, se me fue. Amén. Hasta ahí está bien. Pero bien, da soporte, está muy bien, porque todo lo que ha mencionado, sí es lo que hemos observado. Los bárbaros que aparecen obviamente también y que se van de alguna manera congraciando con el movimiento cristiano. Pero aquí observamos que el cristianismo sufrió una especie de mezcla. ¿En qué sentido? En que ya el gobierno es que está haciendo cargo del movimiento cristiano, por así decirlo. En el concilio de Nicea, que se empieza a observar la palabra del Señor desde los pensamientos filosóficos como Platón, Aristóteles, Sócrates. Entonces, los cristianos de la corriente apostólica seguían allí, pero no tenían una hegemonía como los 3 primeros siglos. ¿Por qué? Porque ya todos tenían que escuchar la palabra o compartir la palabra basado en un ambiente escolástico. ¿Qué quiero decir? Gente que aprobara el mismo gobierno que podían enseñar la palabra.
Entonces, cuando el imperio de Oriente va trayendo lo que es la enseñanza de la Biblia, y lo están haciendo, obviamente, lo están haciendo en griego para conservar algunas costumbres. Pero este cristianismo está mezclado también con ¿qué? Con filosofía. Ahí también se observó que el trinitarismo, es decir, en el sentido de que Dios es una deidad compuesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya que el hombre, como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre es tripartito, decían ellos, son espíritu, alma y cuerpo. Había polémica también en esto. En lo que nuestro hermano Alejandro estaba diciendo de Martín Lutero, que ya está en el siglo XV, llegando al siglo XV, que aparece la Reforma, y aquí ya va a comenzar lo que es la iglesia moderna. Comienza la otra etapa. Con Martín Lutero se termina la iglesia medieval y va a iniciar la etapa de la iglesia moderna, las 95 tesis. ¿Qué decía lo que el hermano estaba mencionando? Bueno, ¿en qué no estaban de acuerdo? En que se pagara indulgencias. Segundo, de que las personas podrían salvar a su familia de alguna manera pagando sus indulgencias antes de morir. Y entonces el papado se estaba haciendo muy rico. ¿Ustedes saben quién inventó el purgatorio? El Papa Gregorio Mann, que aparece en el 590. Inventó el purgatorio y muchas doctrinas más. Usted puede investigar las obras de el Papa Gregorio. Fue uno de los más influyentes precisamente del Sacro Imperio. Entonces, el cristianismo, desde la corriente apostólica, está como en las sombras. Y se viene hasta, óigase bien, viene este cristianismo mezclado con ambiente filosófico a través del Imperio Romano, hasta que protestan de allá mismo del Sacro Imperio. ¿Quién protestan? Estos reformadores y prerreformadores, porque ya venían muchos, está Zwinglio también, ya venían ellos protestando, pero no lo podían hacer públicamente. Ya luego Martín Lutero es el que se atreve a poner las tesis. Y después hubo una contrarreforma. ¿Qué era la contrarreforma? Fue una reunión, por así decir, un concilio, donde se iba a discutir. Por ejemplo, hermano Joe San Martín, ¿por qué es que usted no está de acuerdo con el purgatorio? Usted decía, no, por esto y por esto y por aquello. Entonces le decían, bueno, está bien, no estás de acuerdo, pero no lo prediques públicamente o de alguna manera retrátate de esa área y confiesa otras, pues. Y entonces ellos insistían en que no, que se iban a quedar con su postura. Algunos, pues, sí se quedaron todavía ejerciendo en la Iglesia Católica. E incluso la historia no menciona que Martín Lutero se haya retirado del catolicismo como tal. Zwinglio, entre otros, crearon movimientos cristianos. Y es aquí donde, cuando ellos no quisieron seguir desde la corriente católica, pues de una manera despectiva, ¿sabe cómo los llamaron? Los que protestan. En otras palabras, los protestantes. Quiere decir que no están de acuerdo con las normas y doctrinas que tiene la Iglesia Católica, que es la Santa Madre Iglesia, entre comillas. Porque se imagínense tantos siglos que vinieron ellos dominando y ejerciendo lo que fue la predicación,
Pues imagínate dónde van apareciendo. Los bárbaros, el mismo Sacro Imperio o los papas le van permitiendo que ellos se conviertan en reyes. Y entonces unos van para Alemania, otros para Francia, y se van tomando todo el territorio de Europa. ¿Por qué hacían esto? Para poder congraciarse con los emperadores y que les permitieran seguir ejerciendo su cristianismo, pero al modo de sus conceptos y pensamientos. Uno de los emperadores, una vez que hizo una gran conquista, todos los bienes, raíces, oro, plata, lo trajo a nombre de la iglesia. Por eso se enriquecía el papado. Y esto fue lo que trajo la furia de los reformadores. Hermano Luis Mario. Luis Mario iba a decir algo. Amén, pastor. Muchas gracias por el espacio. Amén. Eh, Hablando un poquito acerca de la reforma, creo que reforma contra reforma, algo así se llama. Ujú, Usted nos menciona en este momento que era el lugar donde se abrió como un tipo de, más o menos se podría decir, concilio ujú, o una reunión donde discutieron qué es lo que les agradó, qué cosa podrían corregir o qué cosa podrían añadir ujú. supuestamente a la religión que se maneja en ese estado. Sí. Ahora la pregunta que yo tengo es, en esos debates que se hacían, yo no creo que entraba como cualquier persona a debatir o a presentar su postura. Pienso que seguía manteniéndose la idea medieval de los escolásticos que tenían. Ellos sí podían dar ese discurso y los demás, bueno, calladito nomás. Sí, señor. Es correcto. Es correcto. No cualquiera podía hablar. El que iba a hablar tenía que poseer argumentos, oratoria, tenía que poseer aspectos de conocimiento teológico, saber argumentar, tener carácter también. Y siempre como con el sumo respeto a los papas también. Entonces no era fácil enfrentarse a ellos porque tenían el poder, tanto económico, religioso y el poder imperial, porque estaban aliados con los emperadores. Producía nerviosismo de alguna manera hablar frente a esa gente. Entonces sí, sí. Bien, Otra vamos. consulta, Ajá. pastor, mil disculpas por interrumpirle. Sí, sí, tranquilo. Eh, Estaba viendo más o menos yo el video de Martín Lutero. Creo Ajá. que después de esas revueltas que se llevó en ese entonces, la Iglesia Católica se dividió, ¿no? Al parecer, después como los anglicanos creo que Sí, aparecen sí, y señor. después creo que los presbiterianos igual. Ujú. No sé si de eso un poquito nos pudiera hablar, pastor, medio borroso, a menos lo tengo hasta ahorita, ¿no? Tal vez algunos de mis compañeros lo saben bien ya. Ok. Por aquí teníamos al hermano Sergio, que ahora le hemos dado la oportunidad. eh, y hay unos que tampoco los he dejado hablar. Dijimos que hoy estamos haciendo un resumen y evaluando conocimientos. Bueno, vamos antes de hablar de ello porque hablaba en la clase anterior que con los viajes de Cristóbal Colón se fueron trayendo estos credos y también los puritanos que llegan a Inglaterra van trayendo el puritanismo. Aparecen doctrinas como la doctrina wesleyana, John Wesley. John Wesley era un puritano, tenía sus creencias como basadas en una santidad extrema, pero sin conocimiento. Cuentan algunos historiadores que había gente que moría de los tantos ayunos que se hacían, purificando el alma y el cuerpo. Entonces, qué bueno investigar acerca de los puritanos. Hermano Sergio Vargas, yo creo que no sé si le pedí que leyera un versículo o que diera un aporte, precisamente fue.
¿Sí fue así? Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano Maximiliano, y a todos nuestros compañeros. Amén. Dios les bendiga. Sí, Amén. el aporte, bueno. En cuanto al aporte, lo que hemos estudiado, ¿no? Lo que Sí. hemos estudiado de la historia de la iglesia, pues la historia de la iglesia es mucho y rico, abundante en muchas cosas que nos ayudan a nosotros, e incluso durante estas clases y las investigaciones sobre todo, nos ha enriquecido mucho en cuanto al conocimiento, ¿no? A profundizarnos. En cuanto a lo que se dividía la historia, pues la iglesia antigua, la iglesia medieval, la iglesia moderna. En cuanto a la iglesia antigua, vimos pues sobre el nacimiento de la iglesia, puntos importantes allí, el nacimiento de la iglesia, cómo estaba enraizada con los judíos en un comienzo, luego tiene 3 periodos por ahí, la expansión, la supervivencia, otro periodo también de la supremacía. También luego se estudió las persecuciones que eran atroces, muy crueles, pero sin embargo creyentes se mantuvieron muy firmes, ¿no? Hasta que llegan pues a un tiempo en la cual ya no hay persecuciones, se mantiene, bueno, se une la política, la iglesia con el Estado, supuestamente la iglesia verdadera, pero en realidad no. Otro tipo de surgimiento de líneas van ahí, ya no es la iglesia primitiva, sino que otras líneas de iglesias o herejías se comienzan a suplantar y tomando el título de cristianos o la verdadera iglesia, ¿no? Como es en este caso de la católica. Bueno, y también en la primera etapa también de la iglesia antigua vimos también los apologistas y los polemistas, ¿no? Los apologistas eran pues los que se encargaban pues de defender de alguna manera a los cristianos, a justificar del por qué están causando esos daños a la iglesia, por qué las persecuciones, y ellos trataban de defender de esa manera. Así surge la apología. En cuanto a los polemistas, ellos veían, atacaban las herejías, ahora ya no en defensa en contra del imperio, no, sino que ahora a la iglesia, en el interior, las herejías, eso eran los polemistas, ¿no? Amén. También en la iglesia ya medieval, digamos, mucho en cuanto a los sucesos relevantes que hubo muchos, en realidad más de 7 sucesos, un montón de sucesos que nos han ayudado también a esclarecer nuestro conocimiento, nuestro estudio y sobre todo pues a ver cómo la iglesia iba pasando durante esos periodos. A pesar de que la iglesia primitiva, el verdadero evangelio se vio opacado, pues porque el catolicismo iba floreciendo más, agarrando más poder, obviamente con el poder del Estado, ¿no? Entonces, la iglesia, sin embargo, la iglesia del nombre, la iglesia original, ellos seguían todavía a través de la historia, aunque en pequeños grupos, pero se iban, por ejemplo, los anabaptistas también se dice que eran grupos del nombre, los cuaqueros de la misma manera, entre otros grupos. Y sin embargo, por ejemplo, los anabaptistas, los cuáqueros, entre otros, y Juan Hus, por ejemplo, en la edad medieval, él fue quemado vivo nada más porque dijo las verdades bíblicas, las que hay allí en contra del catolicismo. Y esos son los precursores de la reforma, mejor dicho, ¿no? O la contrarreforma, o la pre-reforma. Y bueno, hubo también la edad moderna, en el tiempo del tiempo medieval, la Edad Media, pues el nacimiento de Europa, también el nacimiento de Europa, el escolasticismo, los grandes eruditos de aquellos tiempos, ¿no? Cómo se contrarresta la filosofía que un tiempo se veía más, la filosofía de Platón se aplicó más al catolicismo y en la escolástica pues toman la filosofía de Aristóteles, la que era más rechazada, y eso fue el punto brillante del escolasticismo. Pero entramos al tiempo de la edad moderna, entonces sale ahí sobre todo Lutero, ¿no? Quien está en contra del escolasticismo también, ¿no? Y también hace pequeña separación del catolicismo, aunque no del todo, porque sigue manteniendo su Trinidad y entre otras cosas por allí. También se dice, por ejemplo, que Martín Lutero lo vemos como el reformador o el que dio luz
o el foco para los que ahora lo que somos los pentecostales, entre otros muchos grupos del movimiento. No, sin embargo, no, porque muchos desconocemos la historia, porque en realidad Martín Lutero también llevó a cabo asesinatos crueles, por ejemplo, en la rebelión de los campesinos y de los nobles, cuando ellos se rebelan en los años 1522, más adelante por ahí, hay rebelión de los campesinos a causa del feudalismo que se mantenían todavía y por la Iglesia Católica. Entonces, Martín Lutero apoya estos asesinatos crueles hacia estas personas. Entonces, miremos que ahí nos damos cuenta que Martín Lutero no fue en realidad del todo un reformador o el que aplicó el justo vivirá por la fe, pues él también era un cruel asesino que perseguía a la iglesia y a algunos pues personas inocentes, ¿no? O aquellos que todavía no tenían buen conocimiento en cuanto a las escrituras. También Calvino mató a Miguel de Cervé. Entonces, vemos que el catolicismo, sobre todo la línea que se mantenía supuestamente y hasta hoy en día, en la iglesia verdadera que se dice, pues nada más seguían la línea del asesinato, de las inquisiciones, las crueldades. Y estos reformadores como Calvino y Martín Lutero, pues seguían casi esa misma línea, seguían el mismo método, las mismas enseñanzas por ahí. Lo único que ellos querían independizarse, nada más. Sin embargo, la iglesia del nombre siempre se ha mantenido a través de toda la historia, desde la edad antigua hasta hoy se ha mantenido fiel y firme y ha sobrevivido gracias al plan de... Eso es lo que estuvimos hablando y también en la última clase del monasticismo. Eso, amén. Muy bien, mi hermano. Buenas investigaciones las que han realizado. Hay una fluidez en cuanto a la explicación de todo este tema histórico que atañe a la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué estudiamos? Tenemos que estudiar también algo de la historia universal o secular. Obviamente porque la iglesia, aunque quedó en las sombras, como ya lo hemos mencionado, por así decirlo, entre comillas, siempre permaneció. Y las preguntas que debemos hacernos ahorita es el por qué quedó en las sombras, qué pasó, qué ocurrió. Lo hemos estado hablando, pero uno a veces como que se le olvida. Yo de San Martín. Gracias, hermano Sergio. Muy bien. Hermano yo de San Martín, ¿qué pasó que ese cristianismo se queda oscuro? ¿Qué suceso? Cuéntenos un poquito. ¿Qué fue lo que pasó que el cristianismo apostólico queda como oculto en la sombra, aunque permaneció? ¿Qué sucedió? Bueno, si creemos en un continuismo, digámoslo así, hay dos, como ya comenté por allí, hay dos tipos de posturas. Si hay un restauracionismo después del año 1900, de ese movimiento, de esa doctrina, el bautismo en el nombre de Jesús, que es lo que principalmente caracteriza a los pentecostales del nombre, de la creencia en un solo Dios manifestado en carne, en su nombre de Jesucristo, y en la llenura del Espíritu Santo con evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Esos son los tres puntos principales. Hay otra rama que cree pues que sí hubo un continuismo, como ya mencionó el hermano y los hermanos anteriormente, donde habían grupos que no sobresalen como tal debido pues a que conocemos que desde la antigüedad, o mejor dicho, desde Hechos los Apóstoles, como leyó el hermano en el capítulo 3 y el capítulo 4, desde la sanación del cojo se le ha prohibido siempre hablar del nombre de Jesús. Eso se ve a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, no se puede de repente nombrar que cada grupo que hablaba en el nombre de Jesús era unicitario, ¿verdad? Porque no desconocemos muchas cosas, pero sí de repente da un poco de luz de que sí había una creencia distinta a la doctrina de la Trinidad como la conocemos hoy en día, que ellos reclaman que son pues la mayoría y que ellos reclaman que son lo más antiguo. Sí. Entonces, como ya mencioné, hermano, los anabatistas, los huaqueros, algunos bautistas creían en la doctrina de un solo Dios. Cabe recordar que la palabra unicidad es apenas un término teológico un poquito más actual a nuestra época, porque no había, digamos, o nunca ha habido una distinción de una frase específica para poder clasificar este tipo de creencias.
se cree que es el modalismo, como este historiador ruso la utilizó por primera vez en sus libros, pero muchos unicitarios, pues más académicos, no la toman para sí porque al fin y al cabo no se tiene un documento o un registro que diga qué creían los modalistas. Entonces, cabe recordar que los trinitarios, la doctrina de la Trinidad o sus defensores, siempre han utilizado la fuerza, la política, la violencia, el odio, para pues destruir de alguna manera, opacar o borrar los movimientos que eran contrarios. En la Reforma Protestante sucede algo muy puntual, que es lo que hace Juan Calvino, que engaña a Miguel Servet y a la final termina siendo asesinado, ¿sí? Por la influencia de Juan Calvino. Y Miguel Servet, como conocemos, fue un defensor, digámoslo, para aquel entonces de la unicidad de Dios, ya que sus documentos, pues, digamos, a comparación con lo que hoy conocemos de la unicidad, es prácticamente lo mismo. Eso es lo que puedo decir, pues, en cuanto a ello. Y lógico que después del año, oyéndose por los grupos, llega este despertar en el año 1900, que comienza como a resurgir lo que antes estaba, ese tiempo de oscuridad tenía opacado, comienza a salir a la luz en la historia. Amén, amén. Gracias, mi hermano Joe San Martín. Qué bien. Fíjense, hay dos puntos, dos cosas que debemos recordar siempre. Es el concilio de Nicea con Constantino y la creación del Sacro Imperio Romano. Más, tres diríamos. Ajá. Se olvidó, en el tiempo de la Reforma, creo que, bueno, no se tocó, pero sucede lo que es las 5 solas de la Reforma, ¿no? Que no se ha hablado o no se tocaron, que son muy importantes para los trinitarios, la sola escritura, perdón, para los católicos protestantes, para los católicos reformados. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, la Ajá, sola Cristo y la sola gloria. Son los credos. Sí, las 5 solas de la Reforma. Y la invención de la imprenta, que fue algo, pues, una revolución que se dio porque posteriormente a los años, al año, viene a suceder lo de la Reforma Protestante. Amén, sí, sí. Son acontecimientos bien importantes, relevantes. La era industrial que va comenzando por ahí. Gracias, hermano Joe San Martín. Qué bien. Estaba pensando en las dinastías merovingia, no sé si se acuerdan que la vimos, la dinastía merovingia y carolingia. ¿Cuántos se acuerdan? Estas dinastías son importantes porque van apareciendo en el Sacro Imperio Romano y es que se van uniendo con los papas que aparecieron en la historia. Y voy a ponerles una imagen acá para recordar un poquito, y ahí es donde nos damos cuenta nosotros de que, perdón, el sistema político le está permitiendo a los papas hacer cosas a su modo. Y esto, pues, al final termina en un disgusto entre los mismos monjes que cuando pasó el tiempo, pues se fueron dedicando a la sociedad y tenían amor por la gente, obviamente, solo que no tenían la doctrina que tenemos nosotros, pero adquirieron afecto, amor por las personas, compasión por las personas. Ya ustedes nos dijeron que muchos, pues, morían a causa de su fe también, porque en momentos se rebelaban. Bueno, en cuanto a eso, si se salvan o no se salvan, que alguien preguntará, ya lo determinará el Señor, porque pues la Escritura menciona textos con respecto a las bases de salvación, pero también la Biblia dice mire, este versículo lo puede poner usted cabezón. Está en Marcos, creo que es 8:35, busquémoslo a ver. Acerca de los mártires, que aunque eran católicos, pero fueron mártires. Hay gente que le pregunta a uno, ¿se salvarían? ¿Qué pasaría con Martín Lutero, que creó la Reforma? ¿Se salvaría?
Algunos responden tajantemente, pero a veces yo hago silencio a esa respuesta porque como la escritura es la que nos va dando los matices para explicar. San Marcos 8:35, ¿quién lo tiene por ahí? Amén. Yo le Amén. ¿Qué dice? dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, Ajá. y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Óigase eso. Mire que hay no de bautismo. Vaya nomás pensando en ello. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Entonces alguien le pregunta a uno, ¿y qué pasó con estos mártires que pertenecían a credos católicos, o algunos que eran monjes precisamente? La vida de los monjes era puritana, practicaban la castidad, la santidad, solo que eran leales al Papa. Era lo más tremendo, leales al Papa. Pero cuando ellos estaban en desacuerdo con algunas prácticas que se hacían en el Sacro Imperio, allá los papas, o en la religión, pues se rebelaban. Y al rebelarse, pues tenían sus repercusiones. No se retrataban ni morían por causa de eso que habían dicho y creído. ¿Se salvan o no se salvan? Pregunta la gente. Bueno, el único verso que tengo es ese. El que quiera salvar su vida la perderá, pero entonces la pierde por causa de mí y del evangelio. Pero aquí viene otra pregunta o otro punto importante. Es que Pablo dice que el que no tenga el evangelio apostólico tampoco es salvo. Pablo dice, si alguno predica un evangelio distinto al que nosotros hemos predicado, sea maldito. Y no creo que un evangelio maldito salve a la gente. Entonces al final uno dice, bueno, eso ya depende del Señor. Nosotros seguimos guiados por las doctrinas apostólicas que están en el libro de los Hechos y entre las cartas también. Voy a presentarles acá algo de este trasfondo histórico del siglo XV, que es el más clave y el más amplio porque son 1000 años. El hermano dice acá, no se refiere a los católicos, se refiere a los cristianos que mueren por Cristo. Bueno, aunque ahí, hermano, sí, aceptamos esa expresión, aunque el texto ahí no hace clasificaciones, ¿no? Dice, el que quiera salvar su vida. Bueno, obviamente, si miramos el trasfondo exegético, cuando el hermano lo dice implícito, así es. El trasfondo exegético es que Jesús siempre se refería a los que creían en él. Así que a partir de ahí, sí, acuerdo con el hermano Juan Carlos. Muy bien, vamos a poner acá una imagen que yo le pongo mucha atención a esto porque de aquí, de estos emperadores o estas dinastías, hay que recordarlas y estudiarlas bien una a una. Por ejemplo, el Imperio Romano cuando cae en manos de los bárbaros, pues fue un dolor de cabeza precisamente para el Imperio Romano. Y aquí vienen las dinastías. Estas dinastías son familias que se van quedando en el poder. Hablo del poder político. Y van tomando la supremacía de todo el sistema social e involucra religión también. Creo que lo expliqué en la clase anterior, pero estamos haciendo este repaso y este resumen para que podamos entender mejor y este video sirva también como de repaso de aprendizaje. Aquí tenemos a los merovingios. Mire, aquí vamos a poner más acá atrás. La gestación del Sacro Imperio Romano. Aunque Roma cayó bajo el poder de los bárbaros en el 476, después de ese año y hasta el 800, el Imperio Romano sobrevivía del lado oriental. Durante esos siglos, los emperadores trataron desde la ciudad de Constantinopla de ejercer autoridad sobre los obispos. Note este punto. Estos bárbaros que conquistaban y se convertían en reyes, ellos ejercían poder sobre los líderes religiosos que estaban en la parte oriental. En otras palabras, usted va a hacer su culto y todo, pero nosotros le vamos a decir que predique y que no predica.
Esto fue durante un tiempo, pero a veces siempre alguien hay quien se revela. Dice acá, trataron desde la ciudad de Constantinopla ejercer autoridad sobre los obispos de Roma y el resto de Europa. Pero encontraron cada vez más resistencia. ¿Por parte de quién? De los papas. Algunas veces lo consideran, otras veces no. La iglesia en Roma había quedado a merced de los bárbaros. Oiga esto porque aquí hay un punto relevante. La iglesia en Roma quedó a merced de los bárbaros. Es decir, en otras palabras, estamos hablando de ese cristianismo que queda para el lado de el occidente. Porque ahí en donde hubo el cisma, en el 476. Acá dice, las fuerzas imperiales desde Oriente necesitaban alianza para protegerse. Ustedes han escuchado hablar de la iglesia ortodoxa, ¿no? La iglesia ortodoxa es la que quedó para Oriente. La iglesia más pagana quedó para el lado de Occidente. ¿Por qué se volvió más pagana? Porque quedó a merced de los bárbaros, de los emperadores. Los de Oriente pues eran más, guardaban más el tema de la prudencia, la santidad. No obstante, también se fueron metiendo los bárbaros hasta allá a querer dominar. Y al final, pues terminan los papas haciendo negocios con estos políticos, los emperadores. Acá. La alianza llegaría desde los francos, que esto representa a Francia al final. Los francos tuvieron el papel político más importante en Europa durante ese periodo. En específico, dos dinastías, la merovingia y la carolingia. Aquí está. Vamos a conocer algunos personajes de ambas. Aquí, los merovingios, integrantes de la familia o de la dinastía de los primeros reyes de Francia. El tercero de los cuales fue Meroveo. Este Meroveo, pues, es importantísimo por algo que realizó. Lo vamos a buscar acá. Tenemos a Meroveo y está Cloroveo también. No, Cloroveo, vamos a buscar a Meroveo si lo encuentro por aquí. Carlos Martel, Pepino el Breve, Carlos Magnum, y creo que no tengo acá Meroveo. Vamos a ver. Gregorio Magnum, que hablé ahorita de él. Bien, no lo tengo por aquí, pero vamos a hablar de Clodoveo mejor. ¿Quién fue Clodoveo? En el 466 fue un francés coronado en el 481 bajo su liderazgo. Las tribus francas fueron unificadas bajo un mismo reino y fue nombrado rey de todos los francos en el 509. El rey cristiano, entre comillas, porque ellos decían, soy cristiano, como dice la gente hoy, yo soy evangélico, pero eso es entre comillas. Esta dinastía merovingia, después, dado así el inicio de la dinastía merovingia, estableció a París como la capital de su reino. Clodoveo se declaró cristiano. O sea, él se autodenominó cristiano. No es que era un cristiano real. ¿Qué pasó después de 100 años? Pepino el Joven se hizo el poder sobre el reino de los francos, haciendo a un lado la dinastía merovingia. Logró el control sobre Alemania y facilitó el envío de misioneros a esa zona. Aquí que quería llegar. Resulta que el cristianismo, por mano de estos francos, hablo de este cristianismo que está en la zona oriental, ya no es el cristianismo apostólico. Siempre recordemos esto. Quedó el cristianismo en manos del pueblo de Europa. Por eso, cuando los viajes de Cristóbal Colón, pues se trae el catolicismo a todas estas tierras, a todos estos continentes, en los lugares que usted va viendo que... Amén, gracias, hermano. A medida que van, porque se hacían viajes por acerca de lo que es el mercado,
Nosotros hablamos ahora de un libre mercado. En ese tiempo, pues existían también los piratas de Europa, de Alemania, se enviaban comerciantes, habían comerciantes también de esclavos del África y los traían a estas tierras que conquistaban. ¿Para qué? Para meterlos en la clase obrera. Pero a la postre venía con ellos, ¿qué? Una creencia. La creencia que se aprendió en el Sacro Imperio, el catolicismo. Por eso usted ve todos los continentes están casi llenos de catolicismo. Ahora, pues ya porque ellos también enviaron misioneros, recuerde, que este emperador mandó misioneros a Alemania y así fueron enviando. Y la Iglesia Católica continúa enviando misioneros, por así decirlo, que son sacerdotes. Tienen uno que se llama Luis Toro, que viaja al mundo ahora por las redes sociales. Es el misionero de ellos, que supuestamente dice que va a hacer que todos vuelvan a la verdadera iglesia. Ah, miren este apologista de los católicos, pero un apologista de la herejía. No sé, que por ahí en nuestros videos que están subidos en las redes, no conozco la persona, pero escribió que se gozaba con, no sé si fue el segundo video de la historia de la iglesia, no sé qué iglesia sea, y si ve este video le mandamos bendiciones. Dice, qué bueno estos videos porque ese padre Luis Toro anda engañando a la gente diciendo que la verdadera iglesia es la católica. Entonces, con estos videos hay personas que lo están viendo y se están dando cuenta que la verdadera iglesia, aunque quedó en la sombra, continuó, pero que como el Sacro Imperio fue que él tomó la supremacía, pues como la gente no tenía ni la escritura, no tenía ni predicadores que le enseñaran, y tantos años con el catolicismo, en el siglo XIX que aparecen los protestantes, y aún ahora que hay misioneros y se predica, es muy difícil a veces sacar a la gente del catolicismo. ¿Por qué? Porque la predicación del catolicismo y estas creencias se hicieron por demasiados años. Miren, nomás 9 siglos de la Edad Media. Más vinieron, ¿cuántos más? 400 años más, que pues, aunque hubo protestantismo, todavía había mucho poder católico. Porque ahí vinieron lo que son cruzadas. Si usted va estudiando, vienen las cruzadas, viene la Inquisición, persecuciones ya precisamente a los protestantes. Entonces era muy peligroso predicar otra cosa. Ya con el siglo XIX que aparece el pentecostalismo a través de Seymour, Charles Parham, que hablamos también la otra vez, ellos están rescatando el cristianismo apostólico con el movimiento del Espíritu Santo. Y ahí se van creando iglesias pentecostales en Estados Unidos. Y de Estados Unidos pasan al Canadá. El Canadá envía misioneros a países pues suramericanos, latinoamericanos y centroamericanos, que eso ya es otra historia que tienen que ustedes investigarla. Así que mis amados hermanos, estamos haciendo este resumen simplemente para refrescar la memoria con respecto a lo que ya hemos estudiado, e insistimos, usted va investigando paso a paso cada uno de estos personajes relevantes, los medicantes, que, que fueron una orden católica también, que se dedicó a ayudar a los pobres, a los menos favorecidos. Y si usted ahora ven lo que son hogares de paso, esas ONGs que se crean para ayudar a los más pobres, viene de aquí la línea de los medicantes, los monjes también que hacían el voto de castidad, el celibato, no se casaban, para dedicarse 100% a la atención o el adoctrinamiento de lo que era los credos católicos, sobre todo, porque Gregorio Magno fue un papa que aportó mucho a la doctrina católica. Y lo voy a poner por acá. Gregorio
Empecemos desde aquí de Carlos Magno. Llegó al trono en el año 768, duplicó la extensión de dominio de los franceses hasta abarcar toda Europa. Así que Carlos Magno es un personaje relevante a estudiar. Formó escuelas del palacio, escuelas parroquiales. Entonces, miren lo importante que fue Carlos Magno en la historia, porque él incrementó lo que fue el desarrollo del catolicismo. Fue un emperador. Tanto así que creó escuelas parroquiales, es decir, como sinagogas en términos ya judíos. Y también bibliotecas. Fue coronado en el 25 de diciembre en el año 800 como emperador del Sacro Imperio. Imagínate, el Papa León III, bajo su reino, la iglesia y el Estado se veían como dos ramas del reino de Dios. ¿Está entendiendo eso? ¿Qué entiende usted eso? Mire que aquí, en el año 800, Carlos Magno toma como una amistad, una familiaridad tanto con los papas que se pueden sentar en la misma plataforma, organizar las doctrinas a predicarse juntos. O sea, se unificaron. La política con la religión. Cuando la política y la religión se unen es peligrosísimo. Hermano Jorge Agustín, ¿me está escuchando? Amén. Daniel Chuyo, hace tiempo no lo veía, no sé si Daniel me escucha. Daniel. Amén, hermano. ¿Sí me escucha? Sí lo escuchamos, amén. Dios le bendiga, hermano. Qué pena. Tranquilo. Acabé de entrar. Andaba Amén. con mi padre por allá en una cita médica. Amén, tranquilo, amén. Estamos refrescando conocimientos de la historia de la iglesia. Amén, amén. Hablamos de Carlos Magno. Carlos Magno, que obviamente se sentó con el Papa León XIII. Aquí lo estamos viendo. Y unificaron tanto el Estado con la religión. Y si usted nota de este Sacro Imperio que ha venido unificado hoy, la Iglesia Católica tiene mucha injerencia en las políticas. No dicen, yo no sé si puedo hablar de esto aquí, pero no dicen pues en sus comentarios que lo que hoy pasa en Venezuela, había una revuelta fuerte donde querían reclamar sus derechos en el sentido de que el pueblo está queriendo una libertad, una democracia justa. Y aparece Francisco y se manifestó y como que todo el mundo se detuvo en cuanto a la visión que querían hacer en ese momento. Entonces, si observamos ese cuadro, todavía tiene injerencia el papado en la política. Eso no es. Siempre salen a hablar ellos como que son dioses, que hay que oírlo y tienen mucho poder. Diferencia entre el emperador y rey. El rey dirige un país, pero el emperador muchos países, hasta un continente si es posible. La alianza final entre Roma y Carlos Magno fue a la vez un desafío directo a los intereses de los emperadores romanos de Oriente y un medio para asegurar poder y propiedades a la iglesia en Occidente. Mientras todo esto sucedió a nivel político, a nivel religioso la iglesia fue liderada por 21 papas, oiga esto, a lo largo de esos siglos. ¿Quién concedió los bienes y territorios al papa y la iglesia? Aquí. Pipino, yo puse Pepino, pero es Pipino. Pipino el Breve. Carlos Magno, descendiente directo de Pipino, recibe la bendición del Papa. ¿Y qué ve usted hoy? Esto se viene haciendo acá en estos años, en este periodo medieval. Y se sigue haciendo y repitiendo que la gente pide la bendición del Papa, los políticos, los líderes, los presidentes, y etcétera.
Entonces, desde el 590, que es el periodo de la iglesia antigua, hasta Carlos Magno, pasaron 200 años y hubo 21 papas. ¿Quién coronó emperador a Pipino? El papa, oiga esto, con el fin de mantener la hegemonía. Y hasta aquí es el progreso político del Sacro Imperio. Y bueno, aquí sigue lo que es el religioso, pero no vamos a continuar porque vamos a charlar en estos pocos minutos que nos quedan del Señor. Entonces, en resumidas palabras, más o menos 1000 años la Iglesia Católica tuvo la hegemonía hasta que aparecen los reformadores y se convierten en los protestantes. Y de esta manera, la Iglesia va apareciendo nuevamente, pero todavía no depurada, todavía con algunos aspectos católicos. Por eso la palabra reforma se tiene que seguir repitiendo hasta el siglo XIX, que ya aparece el pentecostalismo buscando las raíces apostólicas, llenura del Espíritu Santo, bautismo en el nombre de Jesús y todas las prácticas que hacía la iglesia primitiva. Pues obviamente ya se forman las iglesias como tal, Estados Unidos, Canadá, y ahora sí los países suramericanos, centroamericanos, y hasta hoy que vemos que siguen enviando misioneros a diferentes países, Asia, en China, Japón. La Iglesia Pentecostal Unida tiene predicadores en China. La UPC también tiene, la UPC tiene más amplitud todavía en las misiones, mucho más amplitud. El Salvador, lo que es, esto es Centroamérica, Panamá, Centroamérica, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Para la parte de Europa, Alemania, Francia, España. En Asia, tienen China. O sea, el evangelio está regándose por todo el mundo, pero aún hay mucha gente que no ha conocido el evangelio. Hay mucha gente que no ha oído la palabra del Señor. La India. En la India hay gente que no ha escuchado hablar del evangelio de Jesús todavía. Y en lugares remotos, para las partes sur, hay lugares remotos, rurales, donde la gente no ha escuchado nada del evangelio. Y nosotros a veces estamos discutiendo porque la iglesia me queda cerquita a la otra del otro pastor, pero hay lugares donde no se ha predicado la palabra. Y deberíamos seguir enviando misioneros. Hay gente que dice, ¿y por qué envían misioneros, por ejemplo, a Ecuador? Del nombre, si acá ya hay una iglesia, hay varias iglesias del nombre. No, entre más se expanda el evangelio apostólico es mejor. Lo que se necesita es que la iglesia del Señor vuelva a ser esa iglesia que todo lo tenía en común, como la iglesia primitiva. ¿Se podrá lograr? Hay que seguir orando en el nombre del Señor. Muy bien. Ya vamos terminando este resumen. Quisieran algunas preguntas que a veces no he podido responder por la clase, de esos temas unicitarios que ustedes tienen ahí tenemos 25 minutos en ascuas. Vamos a aislarnos un poco. Voy a parar el video porque estoy en el tema del resumen de la iglesia. Y algunos si pueden poner su cámara, la